Buenas tardes, bienvenidos al podcast número 30 de Más Dividendos. Notarán ustedes que la voz que les está haciendo esta entrada hoy no es la voz familiar, cálida y baritónica que es habitual, pero bueno, lo hemos mandado a hacer un cursillo de grabación de podcast por correspondencia a José y hoy vamos a estar, pues Marcos, un servidor y bueno, y nuestro invitado sorpresa que no es otro que Cygnus, Alex. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vosotros? Hola Alex, ¿qué tal? Encantado de volver otra vez a que estés por aquí. Lo mismo digo, gracias por volver a invitarme. Bueno, pues bueno, la idea un poco hoy, como hemos estado anunciando, vamos a hablar un poquito de la que está cayendo y tal, de la gota fría y otros aspectos meteorológicos de interés para nuestros oyentes. Y luego, pues vamos a hablar un poquito del proyecto este que tenemos en marcha o que tengo en marcha de montar un fondo así fundamental. Y bueno, porque ya he visto que estoy realmente feliz de todo el apoyo que he recibido en el foro y de la gente que está interesada con el tema. Y entonces, pues la idea de traer, bueno, a Marcos, que está siempre, ¿no? Porque que es un súper experto en fondos, y a Alex también, que es otro, para un poco, pues hablar y ver qué preguntas, ponernos un poco en la piel del que le puede interesar, pues participar en esto. Y luego también juntarlo, aunarlo con las preguntas que hayáis dejado por el Twitter y por el foro y todo esto, ¿no? Además, lo bueno es que está todo súper preparado porque como grabamos dos veces la otra vez y se borró, pues ya casi nos lo sabemos de memoria, ¿no? Pero bueno, esta vez para hacerlo un poco más divertido hemos traído a Alex también, que además aporta mucho, ¿no? ¿Os parece bien este plan? Perfecto. Perfecto. Vale, pues bueno, ¿qué pasa con las carteras, con este tsunami meteorológico bursátil que llevamos? ¿Habéis vendido todo ya? ¿Habéis comprado oro a tope? ¿Cómo os sentís? Bueno, para empezar, las caídas es que tampoco son para tanto las que hemos tenido. Entonces, esto entra dentro de lo habitual. Bueno, y si fueran el doble, también entraría dentro de lo más o menos habitual. Pero bueno, lo que sí que quizás se sale un poco más de lo esperado es el mal año que llevan muchos fondos. Muchos fondos casi que son considerados, o por lo menos tenían bastante predicamento entre los inversores, pues están teniendo un mal año, no solo por sí solos, digamos, sino relativo al índice, bastante peor que los índices. Entonces la gente ya se pregunta, salen artículos por ahí de que si el value está acabado, tal cual. Y al hilo de esto, había un artículo de Morningstar que me pareció en su momento bastante interesante, aunque pasó sin pena ni gloria, me parece a mí, que lo que hacía era un estudio estadístico, había cogido un tramo de los últimos 15 años, podría haber cogido cualquier otro, no tenía nada de especial, pero bueno, los autores ellos mismos dicen, pues como había que escoger cualquier cantidad de años, pues cogimos 15 años y vieron qué pasaba con todos los fondos durante esos 15 años. Lo habían visto los resultados brutos, no en neto. Pero la cuestión es que lo que habían hallado es que por término medio, incluso los fondos que superan al índice al cabo de los 15 años, tienen entre 9 y 12 años que están peor que el índice. O sea, tú tienes ese fondo y hay un momento en que tú echas un vistazo a ver qué ha pasado en los últimos 10 años con ese fondo y resulta que si tú hubieras comprado un indexado te hubiera ido mejor que tener el fondo. Y lo curioso también es que pasa lo contrario, que los fondos que no baten al índice también pueden estar a lo mejor 10 o 11 años perfectamente por encima como media, por encima de lo que es el índice de referencia. Lo cual pues ya indica un poco lo difícil que es distinguir un buen de un mal fondo. Pero bueno, incluso los autores dicen, incluso supongamos que usted es un selector de fondos buenísimo y coge los del primer decil. No se equivoca con eso. Bueno, pues incluso así, te tienes que tragar, lo habitual es que te tengas que tragar 6 años, por ejemplo, de periodo en que el fondo va quedando peor que el índice. No sistemáticamente cada año una y otra vez peor que el índice, sino simplemente que tú miras los últimos 5 o 6 años del fondo y después esto me ha rentado menos que el índice en cuestión. Esto es algo así como el faraón de Egipto ese, que debía ser inversor value también, ¿no? Que le mandaron las 7 plagas esas una cada año, ¿no? Sí, más o menos. Pues nada, eso, todo inversor, todo el mundo debería tener eso bien interiorizado
y ser consciente de que eso lo va a tener que soportar seguro, porque esto pasa simplemente en periodos de 15 años. Si uno dice, no, yo es que tengo 30 años y voy a invertir hasta la jubilación, pues es que entonces se va a tragar seguro periodos todavía mucho más largos que eso. Y claro, aquí lo estamos hablando todo muy teórico y dices, no, si yo he escogido un fondo de los que están en el mejor decir, yo aguanto ese periodo. Y dices, claro, pero es que eso solo lo sabes a posteriori. O sea, tú en el momento lo único que sabes es que tienes un fondo y está yendo mal comparativamente con otros fondos, comparativamente con el índice, etcétera. Ya no sabes si has escogido un fondo que va a estar en el primer decil o va a estar en el último. Y eso es lo que, digamos, que uno se debería plantear antes de empezar a invertir en fondos, de saber si va a tener la paciencia para soportar todo eso, porque veo mucha gente que simplemente con un año, bueno, no llega ni a un año, malo de los fondos favoritos, ya se empieza a cuestionar si es que el gestor no es tan bueno, si están haciendo malas cosas y tal, que a lo mejor es así, a lo mejor puede ser que a lo mejor el gestor que has cogido no fuera tan bueno como pensaba o están haciendo mal las cosas. No te digo que no, pero que lo que pasa es que no es esa la actitud. Si tú dices voy a invertir en fondos de gestión activa, tienes que estar preparado y tener otra mentalidad distinta. Y si no la tienes, pues planteate cambiar a la gestión pasiva. Yo, de hecho, o sea, si me pongo a pensar en esto fríamente, incluso dudo de si yo sería capaz, llegado ese momento, de tener la sangre fría y decir, pues no voy a liquidar este fondo a pesar del tiempo que lleva tan mal. Y es decir, que no es un defecto que yo vea en los demás y no vea en mí mismo. Yo creo que ese problema lo tenemos prácticamente todos los inversores en fondo, aunque digamos que vamos para el largo plazo. Pues totalmente. Pienso muy parecido y lo que acabas de decir del estudio me parece muy interesante, porque con este tema de las caídas, fíjate que hay mucha gente en foros o en grupos de inversión, pues preocupadísimas pues ya no digo por menos 5%, que a mí me parece un poco ya surrealista, pero claro, hay fondos que todos conocemos, sobre todo la estrategia Value, que este año ha ido muy, muy mal en rentabilidad, pero es que decir que un fondo Value va mal a un año, pues también es que es surrealista. O sea, un fondo Value puede ir mal, si tú estás en esa filosofía, podrá ir mal a 5 años, pero planteártelo por un año, pues no sé. Es como ponerse otra vez en el año 1999 y ver cómo, pues tanto Bestinver o incluso Warren Buffett con BRK, pues caían un 20% mientras los índices subían otro tanto. O sea que había un 40% de diferencia y luego, claro, los 3 años venideros, pues pasó justo el contramercado ese que muchos están esperando que pueda ocurrir, pero que a lo mejor no ocurre. Es que el futuro no está escrito. Pero eso que acabas de decir es muy interesante porque principalmente es una de las razones por las que, en concreto conmigo, yo tengo gestión pasiva, sí o sí, independientemente de todo. Y luego hay otra cosa, que el hecho de batir a los índices, luego parece que es una preocupación máxima para mucha gente. O sea, tú estás en un fondo de inversión y a lo mejor está por debajo de los índices, pensando tú que tendría que batirlo a largo plazo, y ponte en el peor de los casos, que pues si no has hecho un 9, has hecho un 6 o has hecho un 7, ¿es un problema? Pues no lo sé, yo a eso le llamo el margen de seguridad con respecto a los fondos. O sea, decir, pues a este fondo le pido esto, pero si luego por lo que pasa, porque sé que la reversión a la media y porque efectivamente batir siempre a los índices y estar por encima es muy difícil a largo plazo, pero si tienen una metodología racional que a largo plazo por lo menos combate la inflación y tienes el poder adquisitivo, pues a mí me vale. Otra cosa es que, bueno, pues oye, por el camino cada uno pues va teniendo sus metodologías y ahora precisamente que todo el mundo pues se quiere pasivizar porque no confían en la gestión value. Yo es que esto ya lo he vivido, ¿eh? Esto de tirarse contra todo lo que cae y tirar a lo que sube, pues bueno, es precisamente de las cosas que hace que uno no tenga rentabilidad. Subirse en los fondos que siempre suben para luego, para pronosticar o sea, para tirar contra los que bajen. Bueno, pues oye, no digo que los que suban puedan seguir subiendo, de hecho, oye, ahí los hay que muy bien. Pero vamos, que lo que acabas de comentar, Alex, que muy bien. Yo tenía aquí una monserga para contar, pero como lo has dicho perfecto, pues nada. Arturo. Bueno, no tengo mucho que decir, ¿no? Yo de todas maneras sigo pensando, ¿no? Y creo que, claro, a mí no me parece tampoco, o sea, aguantar 6 años por debajo del índice hay que estar muy convencido, ¿eh? Es decir, no es algo así, no es moco de pavo, ¿eh? Y pienso que, claro, luego uno se pone en la piel
de que cuántas jugadas tienes, ¿no? Es decir, si en 30 años parece que es mucho, pero realmente si metes la pata, ¿no? Pues igual te puede ser difícil recuperarte. Y esto yo creo que es lo que está pensando la gente, ¿no? Aparte del pánico así escénico más que pueda haber y tal, pero no sé, yo pienso que hay que tener muy claro en este caso el tema del proceso que hablamos tantas veces, ¿no? Pero es que hasta gestores que parecían, porque todos caemos en el sesgo este de racionalización, ¿no? Es decir, cuando algo va bien, es muy fácil encontrar causas por las que va bien. Y viceversa, ¿no? Pero vamos, en el caso que nos ocupa, el tema es algo que va bien, ¿no? Entonces tú tienes un track record de unos gestores, tal y cual, ¿no? Y dices, hombre, qué bien van, ¿no? Qué maravilla y qué proceso más bueno tienen, qué racionalidad, tal, aprenden de sus errores y tal. Pero claro, ¿y si esto era todo una vana ilusión, ¿no? Es decir, si realmente, y aguanta 6 años y tal, y luego ves que a los 6 años, pues aquello pues no tira más. Yo no sé si el estudio este que has mirado, Alex, está corregido por sesgo de supervivencia también, ¿no? No, esa es otra. Lo que pasa es que ellos mismos dicen que tampoco afectaría demasiado los resultados, porque si ya de hecho, o sea, incluso sin corregir por el sesgo de supervivencia, resulta que el fondo que consigue batir al índice se tira, pues eso, 6 años malos los mejores fondos y de 9 a 12 los peores, imagínate lo que podría dar como resultado si lo ajustas con el sesgo de supervivencia. Igual que lo que, por ejemplo, resultaría del mejor decil, tiene 6 años por debajo del índice. Claro, pero es el mejor decil antes de comisiones. O sea, después de comisiones de gestión, pues los 6 años a lo mejor se te convierten en 7 8 fácilmente. Con lo cual aún es mayor el problema. Lo que comentas de el tiempo que estés por debajo del índice respecto a la vida inversora, pues es que, claro, ahí depende de lo que has sacrificado durante ese tiempo si te supone mucha rentabilidad por debajo del índice. Porque claro, no es lo mismo que digas, bueno, no lo he superado, pero me he quedado 2 puntos al final, 2% al final de toda la historia, no 2% anual, sino simplemente un 2%, y dice, pues bueno, aún rectifico, no ha sido una metida de pata grande. El problema es cuando te has equivocado bastante, has estado pagando comisiones muy altas durante mucho tiempo y entonces, claro, eso ya es un daño que has hecho en la cartera a largo plazo que cuesta mucho de recuperar. Y claro, todo esto lo que me lleva a pensar es si realmente uno no está absolutamente convencido ¿no? del gestor, en el gestor en el cual confía, pues debería o estar indexado o realmente tener la confianza, ya lo que tú decías, es decir, tener la confianza en el proceso, más que decir, no, es que este gestor está tocado por una varita mágica, las musas lo inspiran y es superior al resto. Bueno, pues mientras las cosas van bien, así lo vemos muchos, pero cuando las cosas van mal, esa forma de verlo cambia muy rápidamente. Mientras que si por lo menos hay un proceso detrás, yo lo veo distinto, porque dices, bueno, pues hay un proceso racional aquí y, bueno, todos sabemos que va a pasar por épocas buenas y malas cualquier estrategia, pero en ese sentido yo por lo menos me vería más capacitado para aguantar si veo que hay un proceso coherente y reproducible detrás, que si es simplemente una selección de acciones a golpe de genialidad. Sí, yo por esa es una de las razones por las que diversifico demasiado, que siempre se me dice que, vamos, que tengo mucha diversificación, porque en el peor de los casos prefiero al menos irme hacia la media menos los costes e intentar bajar los costes con la gestión pasiva si me va la cosa regular, porque como dice Arturo, pues los tiros que tenemos son pocos, entonces no te puedes arriesgar demasiado. Y con arreglo a esto ya para terminar por mi parte, habíamos comentado también alguna vez, Alex, en el foro, no sé si te acuerdas, que Morningstar había hecho ahí un poco como una búsqueda de fondos en los que, digamos, tenían un poco de skin in the game, que su búsqueda era casi buscar por gestoras propias, por así decir. Sí. Y yo me acuerdo que cuando salió, o sea, cuando vi el tweet, dije, bueno, venga, vamos a ver esto como el 90% pues no lo consiguen. Y me quedé sorprendido porque vi que eran el 50%. Dije, leches, y las que aparecían pues todas eran muy, muy conocidas. Digo, bueno, la cosa no está tan mal. Que no quiere decir que eso sea no es un estudio, era simplemente un filtro. Que no quiere decir que sea ni condición necesaria ni suficiente a lo mejor. Pero bueno, por lo menos ya iba dando alguna pista de que a lo mejor muy mal las cosas no te van a ir si
si haces cosas o metodologías que son racionales. Otra cosa es lo que te dice Arturo, que te Pero puedas ir... Marcos, me parece que ese estudio no estaba ajustado por el sesgo de supervivencia, ¿eh? No, 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 para nada, para nada. Por eso, si yo cuando lo vi sin más, no, vamos, en absoluto. Simplemente, ya te digo que era un filtro. Para mí era un filtro, simplemente por gestora. De hecho, de que vi que el porcentaje era más del que yo me esperaba. Que yo cuando vi ese dije, bueno, pues otra vez más saldrá pues que los índices superarán en un 90-95% casi seguro. Y bueno, pues digo, bueno, pues aunque sea una búsqueda tal cual, me sorprendió ver que la cosa estaba en el 50%. Digo, bueno, pues no está, a lo mejor no está tan mal. Otra cosa es que también la muestra pues tenía los años que tenía. No sé, no me acuerdo ya, si te digo la Hombre, verdad, si lo que eran está claro es que a si 5 o a el- 8 años, no me acuerdo los años que tenía. Ya. Es que si eliminas los fondos bancarios, lo que está claro es que mejora un poco la estadística, pero mejora un poco. Si yo creo que si lo ajustas eso al seguro de supervivencia, sigue siendo la cosa que estás jugando con las probabilidades en contra. Yo desde hace unos cuantos años llevo ahí un seguimiento de fondos en una hojita de Excel y, por supuesto, eso no tiene ninguna validez estadística porque no es un estudio ahí riguroso, pero entre fondos pues que en su momento se han comentado, que me han parecido interesantes o no, simplemente que me habían llamado la atención pues, porque la época buena que llevaban y tal. Y luego también llevaban, entre otros parámetros, la clasificación de si realmente el gestor ahí estaba invertido o si era un fondo de la gestora del cual el gestor era propietario, era o socio de la gestora y tal. Y los resultados tampoco eran excesivamente buenos. Es decir, que en conjunto acababan quedando por detrás del índice. Posiblemente menos que si metes pues toda la morralla de fondos que hay por ahí, pero que sería un primer filtro, pero desde luego no te garantiza nada, creo yo. No garantiza nada en absoluto. Otra cosa es que, oye, ya si ya nos quitamos algo y luego, oye, lo que tenga cada uno de por sí de reflexión para tomar la decisión, pues bueno, y luego, como siempre pasa lo que acabáis de decir, que es muy difícil acertar, pues entonces intentar diversificarse con los menores costes posibles y lo que vea uno que tenga mayor racionalidad. Yo ese es el objetivo que veo. Por eso muchas veces digo que al final terminaré indexado al MSCI World, yo que sé, dentro de 10 años. Pero bueno, por entonces proceso, que creo que es la única alternativa posible a todo esto. Y Arturo, ¿hablamos de tu libro? Venga, vamos a darle. Ya que estoy aquí, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Momento Arturo, mítico. yo tenía unas cuantas preguntas. ¿Empiezas tú contándonos un poco, haciendo una introducción, o quieres que te vayamos preguntando? Bueno, yo hay una cosa que sí quería decir, que es lo que repetí varias veces el otro día, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a hacer una introducción así. Los que me siguen, sobre todo en el foro, pues me conocen más, ¿no? Pero me gustaría explicar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí, básicamente, pues yo llevo pues algunos años invirtiendo, utilizando mis propios modelos. Y bueno, y me parece que ahí sería algo bonito el poder compartir esto con más gente, ¿no? Y poder un poco, pues, en un momento dado, porque para empezar, pues evidentemente no tenemos pedigrí, ¿no? Es decir, en un momento dado, pues poder dedicar cada vez más tiempo a investigar nuevos modelos, ¿no? Porque para bien o para mal, pues yo sigo teniendo ideas y esas ideas que he tenido, pues hasta ahora, pues bueno, algunas se descartan, otras no, ¿no? Pero han ido yendo más o menos bien, ¿no? Yo, y bueno, este bien lo digo porque lo he comprobado con mi propio dinero y el de mis hijas, todavía más importante, ¿no? Yo lo que sí que recomendaría a la gente también que puede estar interesada es que se oigan el podcast 13, creo que era, ¿no? Que era donde pues un poco pues hablo un poco de mi augusta persona y de mi evolución en esto de las inversiones y también pues hablo bueno de mis modelos y demás. Luego hay un par de posts en el foro que son el de gracias Charlie Munger y gracias Morgan Stanley, que están también un poco ya enfocados en un par de los modelos pues más, o sea, a los que más partido les he sacado, ¿no? Y bueno, para los históricos, pues me conocen por el índice porcino y todo aquello, que fue aquel experimento que monté cuando los PICs se iban a hundir en el Mediterráneo, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es lo que quería decir? Aparte de esta introducción, pues quería decir que en todo caso no hay que olvidar una cosa, ¿no? Y esto aplica un poco enganchando lo que estábamos hablando antes. Y últimamente en el foro lo he visto y creo que hay gente que en mi opinión, tiene las ideas un poquito confundidas. El fondo que quiero sacar yo es renta variable. ¿Qué quiere decir que es renta variable? Pues que se va a comportar como la renta variable.
Es decir, hay un dicho inglés que dicen que si anda como un pato, se mueve como un pato y bueno, no me acuerdo ahora la palabra, era una palabra bastante interesante. Y pía, pero no es piar, ¿vale? La palabra de los patos. Como un pato, pues es un pato, ¿no? Y esto es lo que pasa, ¿no? Es decir, cuando tú estás metiendo renta variable, cuando la renta variable vaya mal, o sea, ni vas a estar descorrelacionado, ni Paco Paramés va a estar descorrelacionado, ni nadie va a estar descorrelacionado. Es decir, si la renta variable va mal, realmente si tú lo haces bastante mejor que la renta variable, es que has tenido suerte. No hay más ni más. Para mí, ¿eh? No hay mérito, no hay nada. Entonces, claro, esto yo quiero dejarlo pues cristalino, ¿no? Es decir, el símil que ponía en uno de los podcasts fallidos era el de las naranjas, ¿no? Es decir, esto podemos tener naranjas o de distintas razas o mandarinas de distintas razas, clementinas, no sé. Tú Alex, que eres de Valencia, sabrás más razas que yo, ¿no? Pero washingtonas de estas, es decir, ahora estoy mezclando naranjas con mandarinas, ya lo sé, pero etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo todos son naranjas. Entonces hay que tener claro que esto, ¿no? Que no hay la pócima mágica no existe. Es decir, por mucho que uno compre empresas que crecen con el dividendo, por mucho que uno compre empresas de calidad, momento, growth, value, no sé qué, como la renta variable vaya mal, todas van a ir mal, ¿vale? Y bueno, y mi fondo incluido, ¿no? Es decir, esto no lo quiero decir de otra manera. ¿Vale? Y esto es lo que quería un poco, quería empezar el debate con esto, ¿no? Y ahora, pues si queréis, pues podéis comentar o podemos pasar a preguntas o como queráis. Yo creo Yo, que está interesante que comentéis también, ¿no? Si estáis de acuerdo o no y todo eso, ¿no? Pero bueno. hombre, sí, esto último que acabas de comentar, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, si cae el mercado de forma significativa y resulta que el fondo no cae, es un signo claro de que están haciendo market timing. Entonces, Eso bueno, es. pues a algunos les puede gustar ese tipo de fondos, de gestores que juegan un poco a eso. Yo personalmente no me gusta nada porque pienso que se puede acertar en un determinado momento, pero no hay nadie que tenga la habilidad de vaticinar cómo se van a mover los precios. Entonces, Claro. fondo que para mí, cuando cae el mercado, en vez de estar más invertido, está menos invertido, no le veo ningún sentido. Entonces, pues puedo obtener en el corto o medio plazo muy buena rentabilidad, pero yo no invertiría ahí. O puede ser suerte también, no tiene por qué ser que esté haciendo market timing, ¿no? No, Al no, fin y, también, exacto. al fin y al cabo, todo depende mucho de la concentración, ¿no? Si concentras mucho, pues lo normal es que tengas resultados extremos, Sí, tanto para bien como para mal, ¿vale? Es decir, ahora que estaba leyendo el libro este del que hemos hablado ya alguna vez, el de Thinking Fast and Slow, hablaban no recuerdo sobre qué era el experimento, ¿no? Pero resulta que en los estados de Estados Unidos con comunidades más pequeñas, pues salía el mejor resultado para el experimento, ¿vale? Y claro, uno se dice, pues mira, esto, y le das una racionalización. Esto es así, pues porque hay menos gente, y como hay menos gente, pues yo qué sé, la comunidad está más unida, etcétera, etcétera. Pero claro, luego resulta que esa magnitud que estaban midiendo también salía lo peor para las comunidades más pequeñas. Entonces dice, vale, pues, ¿qué pasa? Que todo lo que hemos dicho era una trola y resulta que es al revés, ¿no? Y podemos buscar la racionalización de cómo las comunidades pequeñas están más aisladas y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Pues al final no es ni una cosa ni otra realmente, ¿no? Al final lo que está pasando es que al coger un número o sea, cuando uno coge un número muy pequeño, digamos, del tamaño de la muestra, pues o sea, es más probable que es mucho más difícil que encuentre el resultado medio, ¿no? Es decir, porque por definición, ¿no? Es decir, para llegar al resultado medio, para acercarte al resultado medio, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, mejor, ¿no? No sé si me he explicado más o menos. está bien Sí, claro. sí. Si es que además, si tú tienes una colección de fondos estilo, por ejemplo, como el de Pabrai, que solo tiene dos acciones, pues está claro que en un determinado momento, simplemente por azar, uno de esos fondos va a conseguir unos resultados increíbles y otros malísimos. Y entonces te pilla en un mercado bajista y ves uno que va súper bien y dices, bueno, estos son unos genios. Y dices, no, lo que pasa es que si tienes la cartera hiperconcentrada, pues por azar alguna de ellas va a ir bien, alguna de esas carteras de tantas y tantas que hay. Exacto, porque además o sea, cuanto menos valores tiene una cartera, pues más combinaciones posibles de valores hay.
de valor. O sea, si uno, el ejemplo extremo que has puesto, pues carteras con solo 2 valores, imaginemos todas las que se pueden formar. Pues no sé si hay 50.000 valores en todo el mundo, pues 50 por 50, pues 2.500 billones de billones americanos, ¿vale? O sea, 2.500 millones de carteras, ¿no? Entonces, pues claro, por probabilidad, seguro que hay algunas cuantas de esas que tienen unos resultados, vamos, impresionantes, ¿no? No hace mucho colgué en el foro una tabla donde estaban carteras seleccionadas aleatoriamente y de distinta cantidad de acciones. Y, por ejemplo, si te ibas a las más pequeñas de 10 acciones y las mantenías 20 años, aunque fueras rebalanceando las que había dentro de esa propia cartera, resulta que te ibas al percentil 1 y te sacaba no llegaba al 7% anual. Y te ibas al percentil 99 y te sacaba un 22% anual. O sea, la diferencia ahí, la dispersión de rentabilidades es brutal y era simplemente por azar, no hay nada más. Bueno, pues yo me quedo con la rentabilidad más baja sin ningún problema, ¿eh? Johnson y Nestlé, con esas dos. Yo, fijaos, muchas veces lo comento, que siempre he tenido ahí el par de Red Eléctrica y Enagas y digo, jolín, ojalá lo hubiera tenido todo. Porque vamos, no lo ha batido nadie. Perdona, el 7% era en un periodo que había bastante inflación, ¿eh? Que el S&P 500 ahí subió un 13%. Ah, bueno, claro. La manera que se queda muy atrás. Eso lo explica todo. Eso ya duele, quedarte el 6% anual por detrás ya duele. Bueno, eso como antes comentábamos, todo depende siempre de los objetivos, porque bueno, oye, los que nos conformamos y tenemos pocas expectativas, pues siempre, con que estemos un poquito con la inflación un poquito por encima, lo conseguimos. Oye, Ya, Arturo... Yo siempre miro la cartera del vecino. Ah, pues sí, es que siempre hay que tener un put vecino. Por eso yo siempre hay que indexarse, porque esa es la manera de ver la cartera del vecino, al menos. Arturo, una cosa que en tu fondo, por capitalización, más o menos si has visto cuáles son las compañías que sueles tener y luego háblanos también de lo que piensas con arreglo al tamaño del fondo con la rentabilidad posible esperada. No entiendo la primera parte de la pregunta muy bien. No, la capitalización, que si cuando has mirado, digamos, tu cartera, las carteras, has visto Sí. que hay una capitalización que Vale, ya entiendo. que si la capitalización de ciertas empresas es siempre mayor que la de otras, o siempre piensas o has visto que las small caps siempre predominan sobre las de las grandes, y luego con arreglo a lo que es el tamaño con lo que comiences a lo mejor tu proyecto, tu fondo, pues si eso, digamos, va a ser a favor. Bueno, realmente yo lo que he visto normalmente es empresas pues entre los 100 millones y los 2 billones y los 2.000 millones de capitalización. Estas son las que se suelen ver más frecuentemente, ¿no? Es decir, no es que las filtre por nada. Lo que sí me quito son las empresas de menos de 25 millones, porque esas veo que es bastante difícil a lo mejor de entrar en ellas, ¿no? Pero entre 100 y 2.000 suele estar la cosa, ¿no? O sea, pues hace poco también estuve en IBM, y que es una empresa gigante, y bueno, y hay empresas, ya te digo, de todos los tipos, pero vamos, suele ser esa cifra entre 100 y 2.000, quizá con la mediana en el 200 millones a lo mejor, o una cosa así, pues suele estar bien. Pero ya digo que se entra en todo tipo de capitalizaciones, ¿vale? Es decir, no es exclusivo porque algunas veces entra en alguna petrolera también, algunas veces, yo qué sé, pues hay de todo, ¿no? Pero vamos, entre 100 y 2.000 millones suele ser la cifra mágica. Y Arturo, ¿cuántos screeners más o menos aproximadamente tendrías previsto incorporar a la cartera y eso cuántas acciones darían como resultado? O sea, ¿cómo estaría diversificada la cartera en cuanto al número de acciones? Pues bueno, ahora en lo que tengo pensado hay unos 6 screeners, ¿vale? Es una combinación de los 6 screeners. Yo creo que, vamos, a expensas de luego, pues cuando lo vayamos haciendo en el mercado, irme más allá de 20 o 25 valores, o sea, no creo que es suficiente, ¿vale? Dado el filtro que se hace y la calidad de las empresas que suelen salir. Es decir, yo creo que con 20-25 valores estaríamos bien, ¿no? Y ya digo, 6 screeners. El elenco ahora, pues lo estaba sacando aquí mientras hablábamos, ¿no? De las empresas filtradas me salen
me parece que 1.373, ¿no? Estaba mirando ahora del total de 50 y tantas mil que tengo accesibles, ¿no? Y bueno, y ya digo que con entrar entre 20 y 25 yo creo que me sentiría muy cómodo. Ahora que has mencionado lo de la calidad de las acciones en cartera, ¿qué priorizas en esos screeners? ¿La calidad, que esté barata, el momento, o un mix, o más o Bueno, menos cómo lo enfocas? sí, hay de todo, ¿no? Es decir, hay uno de los screens que mejor me han funcionado siempre, bueno, al fin y al cabo es una combinación de dos cosas, ¿no? Este es el screener al que refiero cuando digo gracias Morgan Stanley, ¿no? En el artículo del foro. Es un screener que hace dos cosas. Por un lado, mira el margen bruto. Para mí el margen bruto, lógicamente, me ha parecido una cosa siempre muy atractiva porque es una de las cosas dentro de lo que se puede uno engañar, ¿no? Que más difícil de engañar es, ¿no? Es decir, aunque ya sabemos que se pueden manipular las ventas y todo eso, pero vamos, en general es mucho más fácil para el defraudador. Hay un retorno de inversión mucho más grande manipulando cosas más oscuras dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Entonces, pues ya digo, el margen bruto lo que hago es normalizarlo y mirar a ver cuál ha sido las empresas cuyo margen bruto peor, digamos, a lo largo del periodo ha sido, o sea, me quedo con las mejores, ¿no? Las que han tenido peor margen bruto, peores márgenes brutos a lo largo del periodo, ¿vale? Es decir, digamos, pues el X% de empresas cuyo margen bruto se ha resentido menos a lo largo de 10 años, ¿no? En cualquiera de las muestras. Luego también, pues tengo otro cálculo que hago, ¿no? Que es alrededor de lo que es el retorno sobre activos operativos netos, que esto lo saqué de Penman, que es alguien que es un autor que le gusta mucho a Rubén también. Estuvimos hablando mucho en su día sobre él y tal. Y bueno, esto es parecido pues a lo que Greenblatt hace en su fórmula mágica, ¿no? Que busca un medidor de la rentabilidad. Y esto pues también hago algo parecido a lo que hago con el margen bruto, es decir, lo normalizo e intento quedarme con las que cuando peor ha ido este retorno sobre activos operativos netos son de las mejores, o sea, los mejores peores, como he dicho antes. Y bueno, y luego pues intento pues mirar por precio. Luego tengo una versión de este screener también que también mira por momento, porque también se cogen cosas interesantes. Hay otro screener que lo que hace es, en lugar de buscar las mejores, va quitando las peores de diversas magnitudes fundamentales. Y claro, cuando tú empiezas a quitar las peores, digamos, por poner un ejemplo, el peor PER, el peor retorno sobre equity, ¿no? El peor ROE, el peor no sé qué, el peor. Cuando vas haciendo estas intersecciones de muchos peores, al final te quedas con empresas que no tienen peores en ninguna de las magnitudes y por definición van a ser empresas buenas, ¿no? Y luego, pues, otras cosas, pues también yo sigo, el porcino era un screener muy facilito y ese lo sigo utilizando también porque sigue funcionando muy bien, es bastante resiliente. Y bueno, y bueno, y algún screener de microcaps que me he hecho por ahí también. Y bueno, con ese chup chup, digamos, es con lo que hago la combinación. Y bueno, y ahora tengo en observación algún otro screener, que esto fue, pues ya tuvimos la idea hablando con Fernando. Fernando es un genio, ¿no?, de las finanzas, aunque él no lo crea, pero pues hay una serie de criterios que paradójicamente a veces, esto yo lo comentaba también con alguien, a veces, paradójicamente, a veces el pensar aberraciones. Sí, creo que una vez estuve hablando con José María Díaz Vallejo, Rebuzner, vamos, que lo conocéis por esto, una vez que estuve ahí en Magallanes, que creo que es la única vez que he ido a ver a alguien así del sector, ya hace un par de años, que fui con Marcos, ¿te acuerdas, verdad, Marcos? Sí, sí, desde luego. Y bueno, él, aunque Iván era mucho más agnóstico al tema de los screeners y la inversión cuantitativa, pues José María sí que se mostró un poquito más, no sé si fue por cortesía, sí, al ver que el otro me rechazaba así de plano, ¿no? O por interés, ¿no?
Pero sí que hablando con él me vino la chispa a la cabeza y decir, es que a veces igual buscar aberraciones, ¿no? Buscar cosas que parecen malísimas en los screeners puede dar lugar a encontrar cosas raras, ¿no? Y estas cosas raras, es decir, joder, pues una empresa que tiene un PER de 800.000 trillones, yo qué sé. Es decir, pues ¿cómo puede ser? Y igual hay una razón buena, ¿no? Es decir, algo que parece que numéricamente es así una burrada, pues bueno, todo este rollo lo traigo a colación porque una de las ideas, hablando con Fernando, que planteamos fue buscar empresas muy endeudadas, ¿vale? Pero con una particularidad, que fueran empresas muy endeudadas que estuvieran reduciendo la deuda a pasos agigantados, ¿no? Entonces tú, si haces una foto fija, dices, ostras, mira, una empresa muy endeudada y encima pequeñas, si son pequeñas todavía mejor, ¿no? O sea, porque parece ahí que tienen más riesgo todavía y mucha gente, sobre todo los inversores más institucionales, pues te las van a descartar directamente, ¿no? Pero tú sí estás viendo que ya digo, que llevan una trayectoria de reducción de deuda, que tienen un buen cash flow operativo y que eso vamos, monótona decreciente la deuda, pues probablemente sean empresas muy interesantes. Y luego, pues estuve leyendo algún estudio por ahí de una gente muy buena que se llama Verdad Capital, que realmente han montado modelos así basados en esto. Ellos son un poco más sofisticados porque utilizan machine learning y tal, pero el concepto es el mismo, ¿eh? Es decir, esta idea de empresas que reducen la deuda rápidamente y que son pequeñas, pues también puede ser un filtro inicial, pero bueno, esto lo tengo en el taller todavía, ¿eh? No tengo ninguna idea de o sea, vamos, lo estoy estudiando, ¿no? Y tampoco, por supuesto, lo pondría en producción, digamos así, a las primeras de cambio, ¿no? Tendría que estar bastante convencido. Pero ya digo que es algo que son empresas, no estamos buscando el turnaround, pero son empresas que ya están demostrando que están haciendo el turnaround, ¿no? Y esto para mí, pues, tiene bastante sentido. Oye, en cuanto antes que te había comentado antes el tema del tamaño, de lo que puede significar el tamaño de un fondo en cuanto a la rentabilidad, que además el otro día pusiste ahí un gráfico Sí. en el foro. ¿Has alguna conclusión al respecto? Bueno, pues esto es yo era un juicio intuitivo, una idea intuitiva que todos teníamos bueno, y que lo hemos visto que en la industria, ¿no? También se sigue, pues ya conocemos los fondos que se cierran, pues el Magallanes Microcaps y otros fondos que vosotros sabéis más de fondos que hacen lo mismo. Y realmente lo que pasa es que el número de estrategias se te va cerrando cada vez más según el volumen de activos bajo gestión va creciendo. Eso es así. Y por supuesto, las estrategias normalmente que más rentabilidad dan son estrategias que persigues cuando eres más pequeño, ¿no? Cuanto más grande te vas haciendo, pues más difícil es utilizar esas estrategias porque muchas veces se basan precisamente en ir a empresas más pequeñas, ¿vale? O empresas más ilíquidas, empresas en las que, claro, si tú tienes ya pues tropecientos billones bajo gestión, pues algunas de esas pues te comprarías la empresa entera y aún así ni se notaría en el radar, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un efecto lógico y que aparte, como en ese gráfico que he puesto, está documentado y empíricamente y se ha validado, ¿no? Entonces, pues una de las pocas ventajas que vamos a tener mientras seamos pequeños es que vamos a tener una agilidad y una capacidad de desplegar distintas estrategias mucho más grande que un fondo más mayor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En la industria de fondos, pues estamos acostumbrados a ver pues cientos de millones de euros gestionados. Y es lo habitual en un fondo que funcione o ya lleva unos cuantos años funcionando. Y nos hablan pues de que eso, de que supone a lo mejor algún límite para la gestión de los fondos cuando se llega a 2.000 y pico millones, que es cuando querrían cerrar a Azvalor o un poco más Cobas y tal, pero realmente a mí ya me parecen unas cantidades excesivas porque ya reduce un montón el universo de inversión de acciones en las cuales pueden ir detrás, porque no es práctico invertir en una acción en la que resulta que tus compras van a mover un montón de volumen diario, con lo cual, eso Vogel además lo comenta en alguno de sus libros, el impacto ya, dice como puedes comprar esa acción, pero el impacto que tienes tanto a la hora de comprar subiendo el precio como a la hora de vender bajando el precio, hace que de ahí ya no tengas ninguna posibilidad o te erosiona mucho la rentabilidad final que puedas sacarle a cada una de esas operaciones. Entonces, pues realmente yo soy de los que piensa que casi desde el principio, en cuanto empiezas ya a gestionar
decenas de millones de euros, ya empieza a resentirse un poco la rentabilidad, a pesar de que ninguna gestora se plantee cerrar ningún fondo con 60 o 70 millones. Pero cuando uno llega, por ejemplo, a 100, 200 millones, yo creo que ya se empieza a resentir esa rentabilidad. Sí, estoy de acuerdo. Realmente, mirando también en los estudios esto, las gráficas y tal, parece ser que 200 millones es el punto en el que ya la cosa empieza a enrevesarse un poco, ¿no? Es decir, enrevesarse un poco, eso no quiere decir que no puedas hacer otras estrategias, en plan grandes compañías y tal, ¿no? Pero ya es distinto, ¿no? Ya no tienes esa versatilidad que tienes cuando eres más pequeño. Pero bueno, es un problema que de momento no vamos a tener, eso os lo aseguro también, ¿no? El de los 200 millones. Y otra cosa, ¿con qué rotación más o menos esperas tener en la cartera? Pues es una buena pregunta. Vamos, no la tengo medida empíricamente, ¿vale? Yo creo que lo bueno que tienen mis modelos es que cuando una empresa va, o sea, yo ya digo que creo que el momento es un factor importante y entonces el momento influye, con lo que voy a ser más nervioso que otras carteras, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que normalmente, por mi experiencia, una vez más, digo que cuando compras una empresa de las que da estos screeners, las que salen bien, salen muy bien muy rápido. Es decir, no están haraganeando ahí sobre la... Y con muy bien no quiero decir multiplicar por 10, ¿eh? Quiero decir, pues sacar un 20 o un 30% en un año, ¿no? Es decir, luego hay de todo, ¿no? Pero entonces, pues, ¿qué podemos esperar ahí? Pues igual, pues, yo qué sé, un 200% de rotación, no lo sé. Pero vamos, esa es la cifra un poco que me viene un poco en la cabeza, ¿no? Es decir, pero sobre todo por estas empresas pequeñas. Y entonces, ¿qué criterios más o menos aplicas de salida? Cuando una acción ya le has sacado un 20 o un 30%, ¿la liquidas con los beneficios que ya esperabas sacar? ¿O te sales, digamos, siguiendo criterios temporales de que te esperas X tiempo? ¿Cómo lo Pues haces? he estado calentándome mucho la cabeza con eso y trabajando con eso. Y realmente salirse por criterios temporales solo tiene un sentido, que es que normalmente el momento, cuando tú has entrado en un valor por momento, pues se dice que el momento dura un año, ¿no? Más o menos. Entonces, si entras, pues puedes aguantar, si entras por 6 meses, pues entre 6 meses y un año más, una cosa así, ¿no? Pero, claro, el hacer esto, pues me parece decir un año, ¿y por qué no 11? ¿Y por qué no 13? ¿Y por qué no? Hombre, si esto funciona así, pues vas a estar bien, ¿no? Pero me parece algo un poco arbitrario. Y lo que estoy probando últimamente y estoy bastante contento es en vez de poner una fecha arbitraria temporal, es intentar dejar correr las acciones hasta que empiezan un poco a estabilizarse, ¿no? A no subir tan rápido las que hayan ido bien, ¿no? Y bueno, y esto es lo que creo que puede ser un buen compromiso entre ser racional en el sentido de que el momento se conserva y no caer en el tema arbitrario de llega a esta fecha y me las cargo, ¿no? Sí, está claro. Y pues, tengo una pregunta por aquí que tiene un poco de mala leche, pero te la quiero hacer. Mm. En los gestores activos hemos visto que hay muchos que en su momento fueron considerados pues que eran top, como yo que sé, pues Bill Miller o Berkowitz, y luego han caído en desgracia. Y luego vemos también que con lo que son, aunque hay muchísimos, muchísimos menos, pero cuando hay gestores cuantitativos que han propuesto una determinada fórmula o tal, luego se ha visto que esa fórmula en real pues no daba la misma rentabilidad o cuando se hacía un fondo y tal, pues no iba demasiado bien el fondo. Estoy pensando, por ejemplo, en la Magic Fórmula, que, bueno, pues supone que da una rentabilidad, no me acuerdo si es del 20 y pico, del 30% o algo así. Del Y, 30, sí. exacto, y bueno, luego miras, por ejemplo, ahora mismo a 10 años y está bastante por detrás del SP 500. O coges el del postcard este que creo que habéis recomendado alguna vez, de Invest Like the Best, de James O'Shaughnessy. Sí. Y él también lleva haciendo fondos desde hace muchos años. Y yo me acuerdo que sacó 2 fondos al principio, poco después de sacar un libro sobre lo que funciona en Wall Street y tal. Y esos fondos no fueron demasiado bien y al final los acabó vendiendo a otra gestora. Luego él creo que se fue a Bear Stearns
luego se largó antes de que quebrara, pero se montó su propia gestora y ahora tiene varios fondos. Pero estaba mirando precisamente ayer uno de ellos que se considera ahí pues de los buque insignia y desde su creación también estaba por detrás del S&P 500 y es un nombre que combina pues calidad, momento, rentabilidad por dividendo o bueno, recompras, todo eso. Es decir, que no se trata simplemente que siga un criterio a lo mejor como los ETFs, que son mucho más simples y siguen un simple criterio de, pues mira, por precio-valor contable o por PER, o tal. Y esta gente no ha tenido demasiado éxito. ¿Por qué debería funcionar tu fondo a diferencia de estos, por ejemplo? Pues yo la única buena respuesta que tengo para eso ahora mismo es que lo llevo probando pues más o menos desde 2011 a 7 años y vienen funcionando, ¿vale? Y con muy buenos resultados. Es decir, yo no tengo claro, porque cuando estamos hablando de temas cuantitativos, pues claro, o sea, por la ley de los grandes números a alguien le tiene que ir bien también, ¿vale? Yo creo que ya conté alguna vez que abandoné el tema del backtesting porque creía que te predispone directamente al data mining, es decir, a buscar números que en el pasado funcionaban y en el futuro no van a funcionar. Y bueno, y pienso que los fondos, quiero decir, los screeners que tengo ahora, pues tienen sentido común. Los he probado, es decir, un poco creyendo en la bondad del screener. Algunos también los he probado y algunos que he tenido los he probado y los he descartado también, ¿eh? Es decir, pues porque uno tiene ideas, ¿no? Y luego no. Pero los que tengo de momento están pasando el paso del tiempo, ¿no? Y valga la redundancia. Entonces, no me considero más inteligente que todos esos señores. Habría que ver también estos fondos que tienen ahora, si realmente, pues, están haciendo lo peor, pero yo qué sé, igual la volatilidad, pues, es distinta, no lo sé, ¿no? No lo he mirado tan a fondo como tú probablemente. Y bueno, y habría que tener en cuenta que el S&P 500 es un rival formidable, ¿no? Está siendo un rival formidable en estos últimos tiempos, ¿no? Es decir, que prácticamente no ya el S&P 500, es decir, que el Nasdaq, vamos, o te compras las FANGs y vamos, y te forras, ¿no? Entonces, a ver quién puede compensar a eso, pero claro, el tema es lo que hablábamos antes, ¿no? Que en 6 años, pues puede pasar esto, en 6, 7 años, pero a partir de ahí, pues es donde se va a ver realmente si estos criterios tienen éxito o no, ¿no? Sí, la explicación que daban ellos es que, pues bueno, es que ahora mismo compararse con el S&P 500 es casi siempre salir perdiendo porque realmente todo lo que no haya sido invertir en megacaps es estrategia perdedora, porque Claro. las FANG realmente son las que han disparado bastante la rentabilidad, por lo menos en los últimos 5 años. A más largo plazo no, pero en los últimos 5 años desde luego que sí. Entonces, pues bueno, es lógico que cualquier tipo de inversión que se vaya a empresas un poco más pequeñas, vamos, más diversificado, que se salga a lo mejor de las 100 más grandes, pues ya lleva desventaja respecto a eso. Y eso es lo que comentaban, además, en el último podcast con Cliff Asness de AQR Capital. Sí. Pues eso, insistía en que iban un poco renqueantes todos los que invertían en factores, pero ni mucho menos los daban por muertos. Simplemente, pues eso, los vaivenes que tienen los mercados y que ya cambiaría la tendencia de esto. Y bueno, y hay que tener una cosa clara, que no hay ninguna estrategia que vaya a funcionar siempre consistentemente mejor que el mercado, ¿eh? Y bueno, y unos me dirán, no, pero ahí están los inversores cualitativos que analizan qué tal y que no sé qué. No sé, yo también pienso que un inversor cualitativo, aunque no lo pueda expresar, tiene un marco mental, ¿vale? Y él tiene unas creencias y va a invertir conforme a sus creencias. Y estas creencias, ya digo, aunque no las expresemos con números, no dejan de ser un modelo. Y creo que, por supuesto, esa es la razón de que incluso grandes inversores cualitativos tengan sus periodos o sus rachas en las que las cosas van peor. Porque es imposible que funcionen de forma constante, ¿no? Vamos, el mismo Warren Buffett en la década de los 90, ¿no? Es decir, ahora le va muy bien y tal, pero ha tenido épocas de malas rachas bastante largas también. Hombre, es lo que comentábamos al principio del podcast con lo del estudio este de Morningstar. O sea, lo que han tomado ahí son, en su gran mayoría, por no decir todos, son fondos que siguen una gestión cualitativa y hasta los mejores no se libran de pasar varios años por debajo del índice. Es decir, que quien piense que porque mi gestor selecciona las acciones de forma cualitativa yo no voy a atravesar baches en que vaya peor que el mercado está muy equivocado.
Pero vamos, mi planteamiento, y vamos, y no me duele, aunque para algunos pueda quedar como un tonto decirlo, no considero que haya ningún inversor en el que pueda refutar totalmente que no haya, o sea, refutar totalmente que haya tenido suerte. Ni Buffett, ni nadie. Es decir, No. porque puede ser que hayan tenido suerte. Y luego, bueno, porque hay mucha gente muy brillante que no ha llegado a hacer nada y no quiere decir que no sean brillantes, quiere decir pues que por el contexto, vamos, el momento en el que se han metido, por lo que sea, o porque no han encontrado el capital suficiente, tan simple como eso, ¿no? Pues no han logrado llegar a otras cosas que habrían podido llegar. Y eso a mí nadie me va. Es el tipo de proposición que es totalmente que no se puede demostrar si tengo razón o no, pero es una convicción, ¿no? Que tengo yo, que creo que, vamos, en este sector tan ultra competitivo como es el tema de la gestión de activos, es decir, es muy difícil para mí pensar de rechazar totalmente que alguien haya tenido suerte, ¿no? O sea, y así lo veo, es decir, y no pongo la mano en el fuego ni por mí ni por nadie, vamos. Sí, es que curiosamente, eso es imposible de demostrar, como tú dices, pero curiosamente, si tú, por ejemplo, empiezas a hacer carteras al azar y ves la distribución de rentabilidades de esas carteras, es que se corresponde sorprendentemente bien con la realidad. Entonces, eso lleva a pensar que es difícil que puedas negar el papel de la suerte. Que por supuesto hay gente más capaz, mejores gestores que otros, pues eso no se puede negar, pero también es cierto que influye y mucho la suerte y sobre todo a plazos incluso de lo que pensamos que son muy largo plazo, no lo son. Vuelvo otra vez a lo del estudio de Morningstar y decía, es que las conclusiones de este estudio son que un plazo de 10 años no es suficiente para poder juzgar si realmente estás ante un buen gestor o un mal gestor. Puede ser que estés ante un buen gestor que haya tenido mala suerte. Y, Exacto, e y claro, incluso 10 años para nosotros como inversores nos parece una eternidad, pero es que es así. Sí, sí, e incluso ya digo, también hay efectos virtuosos de la realimentación positiva. El caso de Buffett, pues el que le vaya bien al principio, le pone en una posición financiera que le permite acceder a- a- o sea, independientemente de que sea súper inteligente, que de eso no tengo ninguna duda, ¿vale? Pero ya le mete en una situación que ya le permite acceder a acuerdos y a tratos que no están disponibles para los mortales. ¿Vale? Y eso, pues a veces es un chollo, ¿no? Es decir, y del mismo modo, pues te puede pasar al revés, que puede ser muy listo y tal, pero ya te digo, o no encuentres la financiación, o empiezas y te viene un 2008 así delante de la cara y te borran del mapa para los restos. Exacto. Y otra cosa, Arturo, habías comentado hace un rato habías mencionado así de pasada lo del machine learning. ¿Tú Sí. crees que eso a largo plazo, machine learning, en fin, en general la inteligencia artificial, va a afectar un poco pues, a la eficiencia de los mercados o a los inversores, tanto si son cuantitativos como cualitativos? Pero vamos, en general, ¿crees que va a afectar en general a este tipo de estrategias o a otras? Creo que va a afectar. eh, pienso que el mejor antídoto contra la eficiencia de los mercados es la eficiencia de los mercados, ¿vale? Es decir, pienso que si ese gap de la ineficiencia se cierra mucho, pues realmente va a dejar de ser rentable el utilizar modelos sofisticados que cuestan mucho dinero en investigar y tal, ¿no? Y entonces, pues eso va a hacer que el mercado vuelva a ir otra vez hacia... O sea, lo que quiero decir es que va a haber una cierta histéresis, ¿no? Entre mercado súper eficiente. El mercado ya de por sí es muy eficiente, ¿no? Sobre todo en las grandes capitalizaciones. Eh, claro, pienso que todos estos modelos, pues es difícil que funcionen bien. Es lo que hablábamos antes de las estrategias más pequeñas, ¿no? Porque estos modelos, pues muchas veces necesitan nutrirse, pues, de un montón de información que puede ser que ni siquiera esté disponible y realmente muchas veces se han creado en base a empresas o activos de los que hay mucha información disponible.
¿vale? Entonces, ¿cómo te metes en una empresa que no tiene tanta historia o que no tiene tanta información? Pues es difícil, ¿no? Sobre todo porque para alimentar un machine learning como Dios manda, no puedes meterle ahí 4 datos ahí y tal, ¿no? Tienes que meter mucho más. Porque si no, pues evidentemente por la representatividad de la muestra es nula, ¿no? Y no se pueden tomar estas conclusiones. Yo ya digo que yo creo que va a quitar mucha grasa del mercado. Esto está aquí y va a seguir estando ahí y ya está. Vamos, en el tema del trading, que antes muchos fondos tenían traders ahí y tal, pues cada vez lo hacen más las máquinas, porque evidentemente no tienes ninguna ventaja sobre una máquina, al revés. Pero sobre todo con los mercados electrónicos en tiempo real y tal, ¿no? Cuando se tenían que llamar por teléfono unos a otros, pues me imagino que el que te pagaba el chuletón más grande, pues igual tenía una ventaja, ¿no? Sobre el que no te lo pagaba. Pero vamos, ahora, ya digo, o sea, esa ventaja ha desaparecido totalmente y ya lo hacen todas las máquinas. El trading está muy metido en las máquinas. Pero en el tema de la selección, pues ya digo que yo creo que sí, que el que va a ser muy difícil desmarcarse de la gestión pasiva, ¿vale? Porque al final cualquier modelo va a tender a ser tan bueno como la gestión pasiva, ¿no? Entonces, y la gente cada vez se está espabilando más también, que eso es bueno, ¿no? Con lo que sí creo que va a haber probablemente menos gente, ¿no? Pero esperemos que mejores, ¿no? Ahí, uy, perdona, Alex. No sé si vas a No, decir algo. pregunta tú. No, estaba quitando aquí porque efectivamente habías comentado el tema de la rotación y del tamaño. Habíais hablado del tema de los sectores, Arturo. Justamente hoy comenté ahí con alguien el tema de Terry Smith, que si él tiene un fondo, oye, pues se puede decir growth o mucha calidad, que está teniendo mucho éxito, comisiones bajas, y les preguntaban que por qué no tenía, por entonces, creo que era con la conferencia de 2014, por qué no tenía pues un fondo en emergentes, que ahora como ves ya lo tiene. Ya lo tiene. Sí, sí. En 2014, pues claro, comentaba porque decía, porque lo que más pondera, las financieras, y como sabéis yo, bancos no, utilities tampoco, telecom tampoco, consumo discreto, coches, no los quiero ni ver. Claro, y al final decía, solamente consumer staples y lo diré, y healthcare, y lo que es sanidad, vamos, o temas relacionados con farma, y claro, y que eso pesaba solamente el 10% en mercados emergentes y que por entonces pues que tampoco se lo iba a plantear. Y en este sentido, él siempre tiene ahí pues sus grandes gráficas en los que, oye, sobre todo muchos años, ahí aparece pues el SP500, bueno, pues todos los índices indexados y luego por sectores. Y efectivamente ahí pues siempre hay pues Staple siempre está ahí de lo primercito. ¿Tú has notado o tienes algún sesgo con arreglo a temas de sector de bajar algún índice, no sé, pues tema bancario o algo que tenga, digamos, más problema, sesgarlo, o directamente es no emocional, lo que salga dependiendo del sector allí que voy? Pues sí, es como dices, ¿no? Pero por la mera construcción de la mayoría de mis Skinner es difícil que encuentren empresas financieras, ¿vale? Porque las empresas financieras se mueven normalmente de otra manera y entonces cosas como el margen bruto pues no tienen tanto sentido, por ejemplo, ¿no? Sí, Eso sí las que tiene todas Warren Buffett. Últimamente no hace más que comprar bancos. bueno, pero él tendrá su modelo Él tiene su mental, modelo, ¿no? efectivamente. Claro, y es distinto, ¿no? Yo normalmente donde se suele encontrar bueno, lo bueno es que lo otro es que hay ciertas empresas financieras que sí rentabilizan sus activos operativos muy bien, ¿no? Por el tema del apalancamiento propiamente, ¿no? Pero ya digo que normalmente mis skinners suelen ir mucho a empresas de consumo, ¿vale? Es decir, ya tanto consumo discrecional como consumo, digamos, no discrecional, lo que serían los staples que hablas tú, ¿no? Ujú. Mira, ahí es donde suele haber más presencia, ¿no? Pues también pues te puede colar alguna de tecnología, alguna energética también, sobre todo pues por el tema de la crisis que hay ahora con algunas materias primas y con el petróleo y tal. Pues, pero vamos, normalmente
suelen, suelen ser, ya digo, empresas de consumo, industriales y bueno, y algunas del sector de salud también, evidentemente, ¿no? Porque bueno, hay empresas, pues las que están en la mente de todos, Novo, Gilead bueno, y Glaxo me parece, y alguna más que han tenido unos resultados brutales, ¿no? Y son empresas muy buenas y que bueno, pues es un poco cíclico en el sentido de que se les acaban las patentes y tal, y vuelven tal, pero luego siempre, bueno, venga, empiezan a encontrar otra vez y están ahí, dale que te pego, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una buena empresa, claro, por supuesto se puede torcer, como todo, ¿no? Por eso diversificamos, pero una empresa que lleva siendo buena durante mucho tiempo, yo creo que es más probable que siga siendo buena a lo contrario. Y todas las empresas pasan por momentos buenos y por momentos malos. Entonces, claro, el secreto está en que no sea un momento que te creas que sea un momento que no tiene trascendencia y luego sea malo de verdad y acabe con la empresa, ¿no? Pero hay ciertos sectores, ya digo, las farmas, esto de los que hablamos, en el que es al revés. Realmente se está produciendo con la eclosión de la tecnología, tanto vamos, de la capacidad de computación, que influye muchísimo, como con la propia tecnología que permite investigar en productos cada vez más sofisticados o más que productos, digamos, en medicamentos, ¿no? En drogas cada vez más sofisticadas, pues las economías de escala se están haciendo brutales y cada vez que una de estas encuentre algo, pues puede pasar pues que te haga, pues yo qué sé, pues como cuando Gilead resolvió la hepatitis C, ¿no? Es decir, o ahora pues con todas las terapias, con todo el dinero que se está metiendo en temas de cáncer y tal, yo creo que alguien va a encontrar algo bueno, ¿no? Y se va a seguir repitiendo y es más difícil que esto sea probablemente una empresa pequeña que sea una de estas grandes, ¿no? Y si no, incluso si es una empresa más pequeña, lo que suele pasar es que estas grandes tienen una capacidad de distribución que es una ventaja competitiva también brutal, ¿no? Es decir, es muy difícil para un pequeño. Es decir, yo no me puedo montar una gestora de fondos yo solo. Tengo que ir a estar con alguien, pues que me da una economía de escala, pero hay un efecto concentración y un efecto monopolio u oligopolio ahí. Tengo que pasar por el aro un poco, ¿no? Es decir, pues esto pasa lo mismo. Es decir, las empresas que han logrado, gracias a su buen hacer, crear estas economías de escala y esta distribución, ya sin tener en cuenta que también en cuanto a I+D son punterísimas, ¿no? Pues van a estar siempre ahí, ¿no? Es muy difícil cada vez más difícil además, pienso yo, para una empresa pequeña el dar el salto, ¿no? Y por eso estas empresas, ya digo, creo que creo que van a estar siempre ahí, ¿no? Sí, sí, vamos, sí, yo te lo comentaba porque tú y yo nos conocemos hace tiempo y vamos, y he visto cómo invertías, tu estilo, cómo lo hacías y yo muchas veces siempre he comentado que tenías una cartera de Quality Kings. Lo que pasa es que, claro, muchas veces eran compañías pues, más pequeñas que, claro, que la gente cuando ve pues una cartera grande de monstruos, pues se ve reconocido porque ve Colgate y Nike, ¿no? Todas las veces en ese tipo de carteras. Claro. Pero Pero fíjate, por ejemplo, no se limita a empresas más grandes. O sea, una de las que más dinero he ganado el año pasado y tal ha sido BBI, por ejemplo, ¿no? sí, 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 por Best supuesto. Buy. Es Claro, decir, claro, claro. porque se puso en un precio, macho, Efectivamente. que era, vamos, o sea, blanco y en botella, ¿no? Es decir, vale, pero ¿puede ser que haya una disrupción y Best Buy se vaya a freír espárragos? Pues puede ser, pero vale la pena arriesgarse, ¿vale? Es lo que pasa con estas empresas, que tienen una trayectoria de tal calibre que vale la pena arriesgarse. Sí, sí. Y lo que Vale. comentabais del Machine Learning, pues me ha venido a la cabeza. Que yo soy muy seguidor de la serie de Futurama, del Bender, y recuerdo una vez cómo le juzgaron con un ordenador. Y, y no hace vamos, yo creo que hace ni un año o tal, se han hecho ya pruebas en las que directamente pues, los ordenadores con todas las leyes en Estados Unidos, se los metes directamente ahí los datos y juzgan como Dios manda y al parecer con muchísimos menos errores al respecto. Entonces es evidente que hay una parte de estandarización vamos. Hombre, con decirte que hicieron el experimento de los jueces que estaban revisando libertades condicionales y resulta que cuando tenían hambre tenían más mala leche que cuando tenían el estómago lleno. Es decir, que había una Efectivamente, correlación entre cuando habían comido y el número efectivamente. de casos que daban, pues con eso lo estamos diciendo todo ya, ¿no? Sí, sí.
Y entonces ahí lo que comentaba también Alex, que hacerse pues hoy un ETF, pues ni siquiera sigues casi cuatro datos y oye, que está muy bien, ¿eh? Porque pones 4 datos, pones un coste bajo y anchas Castilla y míralo si Sí, funcionan. se Pues puede hacer perfectamente. Y tienes ahí el ETF del factor no sé si es el SP500 o el mercado americano, pero ponderado por ventas y esto, o sea, no solo bate, sino que machaca al SP500. sí, ¿Vale? sí. Es decir, a ver quién puede con ese también, ¿no? Es No, decir, bueno, esa es es que otra. todo lo que se ha hecho con relación al SP500 estos 5 últimos años, bueno, podríamos decir 10, pero vamos, sobre todo los 5 últimos han sido, es muy difícil batirlo, ¿eh? O sea, y esto Claro. también, con lo que decía Alex antes y comentabais, que Mm. intentar compararse con el SP500 luego hay que poner las cosas en perspectiva, porque es que entonces, si alguien mira y pone el retrovisor, pues no te compras entonces un Eurostock ni un IBEX en tu vida ya, ¿sabes? Y dices, Ah. bueno, pues ahora todo a este SP que parece que es una roca y que la verdad es que lo es, ¿eh? Pero bueno. Sí, lo es, pero si por cualquier. Ya sabemos las percepciones de los inversores, lo volátiles que son, ¿eh? O mira el gestor del Nasdaq, ¿no? Entre comillas, que siempre le llamamos. El gestor del Nasdaq estos días se está poniendo a vender las FAN independientemente de todo. El otro día Mm. puse un tuit diciendo que se ha vuelto muy value, ¿no? Exactamente, pues, Claro. pues, pues Y, entonces, ¿qué pasa, y no? nadie le dice Que nada, por cierto. nadie le dice nada, efectivamente. No sé, como el S&P 500 ha ido muy bien últimamente, tenemos tendencia a pensar que esto, tenemos poca memoria, ¿no? Y tenemos tendencia a Efectivamente. pensar que esto va a seguir así Exacto. indefinidamente, ¿no? Y que van 4 o 5 empresas son las que van a tirar el carro y eso es imbatible. Y no es así. No hay más que esperar pues, unos cuantos años más y de aquí 10 años hablamos. Y veremos si el S&P 500 es el mejor índice o no. A lo mejor sí, pero no está tan claro como parece que todo el mundo lo tiene ahora. Hombre, yo es que creo que estamos otra vez en una época un poco o sea, de las Nifty 50, ¿no? Yo por lo que he leído de esa época me recuerda mucho y yo qué sé, o sea, ahora estamos, parece que todas, pues el éxito de Fansmith y de muchas estrategias de estas, del mismo Buffett y tal, parece que compras empresas así, la Molonas. empresas que son las más molonas Y funcionan. y funcionan, ¿no? Pero ya sabemos lo que pasó en aquella época también con las Nifty 50, ¿no? No, pero si no tienes que mirar, yo esto siempre lo comento. Yo me acuerdo que en 2012, de final de 2012 a final de 2014, yo ya era inversor de BRK y cuando a lo mejor alguien me decía, ¿tú en qué inviertes? Digo, pues yo casi todas las acciones las tengo con BRK, que las seguían y claro, del 2012, de finales a finales de 2014, hablo de memoria, con Warren Buffett perdías dinero. O sea, durante casi 2 años. Claro, y eso, la gente pues se pone a invertir esto pues fijaos, si estamos hablando de espacios de tiempo de 7 y 10 años y decimos que son cortos, pues imaginad la gente lo poco que aguanta diciendo, oye, estos abuelos son muy majos, pero esta acción que dices, pues ni pies ni cabeza, sobre todo cuando hay otras que por lo que sea suben. Pero es que ahora, por ejemplo, imaginaos, McDonald's, Coca-Cola se te van ahora a máximos, se ponen muy de moda, pero este tipo de acciones también con ponders es que se pueden tirar pues 3, 4, 5 años sin pues casi en línea recta, ni para arriba ni para abajo. Ahora, es que tienen de bueno, oye, tienen su dividendo y tienen su baja volatilidad, las cosas como son. Que ahora todo el mundo que está cayendo, pues mira que a gusto estás en Johnson & Johnson y viendo los toros desde la barrera, las cosas también como son. Todo tiene su Pero yo porqué. creo que incluso empresas que ahora se consideran más o menos seguras o de calidad, todo, si de repente pudieras dar un salto en 10 años, igual te llevas alguna sorpresa. Eh, Estadísticamente seguro. claro, claro, es que lo vemos todo como así es como lo vemos ahora y así va a seguir siendo. Y no, si es que lo habitual es el cambio. Y entonces habrán empresas muy buenas que seguirán siendo muy buenas, pero es que algunas de ellas van a caer. No, si es un gigante de calidad, pues no va a caer en un día ni en dos, pero que se va a ir deteriorando progresivamente. Y bueno, ya, si empiezas a partir de valoraciones caras, como decir lo de las Nifty 50, pues a la mínima que renquen un poco, sí que se pueden llevar un buen trastazo. No ya que digas, no, es que han caído muchísimo los beneficios, no, sino el múltiplo, que el múltiplo se reduzca y entonces tú como inversor ya pierdes dinero. Eso está claro, vamos, que en el futuro la disrupción se va a llevar cosas por delante, pues seguro, que también es cierto que muchas de las que son muy grandes y de buena calidad, pues estarán muy preparadas para incluso no aguantar la disrupción, sino que a lo mejor hasta sean hasta ellas mismas las que se vayan cargando el mercado, pues vete a saber, ¿no?
Y entonces lo que pasa es que como hacemos siempre las cuentas a cortito plazo, miramos hacia atrás y miramos 2, 3, 4, 5 años y cogemos lo que mejor ha ido, pues luego no digo que sea la reversión de la media la que nos ponga en nuestro sitio, pero que efectivamente que todo puede pasar y que sobre todo ahora, que yo no sé también cómo lo pensáis, pero si algo yo creo que sí que tiene razón a lo mejor el tema de la gente cuando habla desde el punto de vista value, del tema de valoración, que yo creo que la valoración, como todo, y es irracional, tiene su sentido. Yo creo que cuando hay grandes dispersiones de valoración, y ahora las hay, eso es un hecho, pues es normal que vengan a lo mejor pues castañas como las que vengan a poner el flujo del agua, o sea, que los vasos comunicantes a lo mejor se vayan poniendo en su lugar. Pero bueno, esto ya es por pensar algo que se ha visto antes que pueda volver a ocurrir y que a lo mejor tenga su lógica. No sé en este sentido qué pensáis. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que así va a ser en un futuro. Sí, yo también estoy de acuerdo, no tengo mucho más que añadir. Y por cerrar, bueno, yo no sé si tenéis algo más con arreglo al fondo de Arturo, vamos, al Sí, proyecto de lo que tiene Arturo. Yo tenía por aquí algo, pero Alex, termina tú porque así, oye, como estás hoy aquí, que no vienes asiduamente, oye, pues dale bola, trabajas y, gracias, y yo voy gracias. y yo voy tachando lo que vas diciendo. Esta pregunta sí que es importante porque he visto o tengo entendido que en las reuniones de la Junta de Más Dividendos pues soléis tomar gambas, ostras, entonces me pregunto qué es lo que tomaréis en las juntas de gestores del futuro fondo y sobre todo, al hilo de esto, ahora que está de moda lo de llamarnos así coinversores a todos los partícipes en el fondo, aparte de coinversores, seremos también comensales. Bueno, pues eso a mí me encantaría, ¿no? O sea, conoceros a todos y poder pasar tiempo con vosotros, ¿no? Y eso lo tengo más claro que el agua. O sea, porque al fin y al cabo pienso que esto no va a ser un superfondo nunca, pero vamos, mi compromiso, superfondo de grandísimo, ¿no? O sea, pero mi compromiso está ahí de que quiero estar muy cercano a la gente y me gusta comer. Entonces son dos cosas que dan bastante lugar a lo que estás comentando, ¿no? Y en el tema de coinversores comensales, ¿qué tienes en tu cabeza con las comisiones? Pues mira, muy buena pregunta. La idea que tengo en la cabeza y que creo que es bastante factible es arrancar con un 1,2%, ¿vale? Y hasta que lleguemos a 2 millones de euros. En cuanto lleguemos a 2 millones de euros lo bajamos al 1, ¿vale? Y bueno, y ya a partir de ahí, pues quién sabe, ¿no? Pero vamos, creo que es un margen que para el tipo de fondo que es no me parece la gran bomba. Me gustaría poder cobrar un 0,2%, pero vamos, no puedo, ¿no? Para lo que tú haces, eso está muy bien, las cosas como Bueno, son. veremos, ya digo, según vaya subiendo de activos y tal. Yo no quiero tampoco, ya digo que mi ambición es poder dedicarme a esto, poder tener más ideas y bueno, y divertirme a la vez, ¿no? Entonces, para eso no hace falta ahí pegar unos clavazos bestiales, además de que tampoco se merecen. ¿Vale? Es decir, y bueno, a mí me resonó mucho la idea de Terry Smith del 1% y a freír espárragos y me parece bien, ¿no? Es algo que es simple, todo el mundo lo entiende y bueno, y en función, ya digo, del volumen de activos, seguramente nos hacemos muy grandes, pues ya veremos, ¿no? Pero de momento creo que puede ser algo que espero que sea asumible para todo el mundo. Pues sí, a mí la verdad es que la comisión también me parece bastante competitiva, porque no hay más que ver cuál es la media del sector, de los fondos que son de renta variable pura, y ver cuántos hay por debajo de eso. Vamos, es que poquísimo. Entonces, sí, la verdad, un 1% es una cantidad que dices, bueno, aún suponiendo que las inversiones fueran igual de exitosas que al azar, tampoco me dejo tanto. O sea, es decir, poniéndote en el caso más negativo, tampoco es tanto el lastre. Ahora, cuando ya te vas en un fondo de estos que te cobra el 1,35 más el 9% sobre resultados, que los resultados son partiendo desde cero, no superando a ningún índice y tal, pues dices, bueno, es que me voy ya con un lastre del 2 y pico, que más vale que el gestor lo haga muy bien, porque si no, en el largo plazo me voy a llevar un rejonazo importante. Correcto. ¿Alguna cosa más? Por mi Bueno, parte, en cuanto a comisiones, no, vamos, no tengo mucho más que decir, vamos.
Pues nada, yo ya tampoco tengo más preguntas. Marcos, ¿tú alguna? No, vamos, estabas en el sentido de los costes, es que, bueno, es normal que se pongan, digamos, costes con arreglo también a la capacidad y a lo que se hace, y a lo que se hace. Yo entiendo que, oye, que la gente que analiza, que se mira los balances y, oye, pues le ponga un precio a su trabajo, otra cosa es que, oye, ahí está el mercado para ponerlo. Igual que entiendo que los fondos pasivos tengan comisiones muy bajas porque, bueno, pues precisamente porque son pasivos, o sea, que son muy fácilmente replicables. Arturo, lo que está siguiendo, corrígeme si me equivoco, Arturo, cuando tú haces la búsqueda de compañías, lo estás haciendo, digamos, con arreglo ya a estudios, sabiendo muy bien qué es lo que estás buscando. Es decir, que tú comprendes muy bien por lo que buscas, entiendes perfectamente lo que es un balance y estás haciendo cosas con sentido común al 100%. Eso es lo Entonces, que creo, vamos, porque claro, además, como ya he dicho, es decir, no hago backtesting. efectivamente. ¿Vale? Es decir, no quiere decir que no me pueda apoyar en backtesting que otros hayan hecho, ¿vale? Porque a veces me imagino que, pero no hago backtesting. Yo he aprendido vamos, o sea, por supuesto que si me metes en cosas súper sofisticadas, pues no, pero en general he aprendido a mirar empresas, o sea, balances y cuentas de resultados y todo esto, pues a lo bruto, digamos, por mí mismo, es decir, cogiendo una, vamos a mirar y luego pues vamos a mirar otra vez, vamos a intentar, si algo no me cuadra, aprender un poco, haciendo cursitos por aquí y por allá, de estos gratuitos de estas universidades online que hay ahora y tal. Y bueno, y así es como he entendido, ¿no? Y creo que eso es la base, ¿no? Es decir, por eso no quiero hacer backtesting y por eso creo que he entendido, ¿no? Y por eso, pues, pienso que quiero seguir así, ¿no? ¿Te atreves a decir una rentabilidad, volatilidad histórica con arreglo a tu propio track record personal? No, porque ha ido muy bien últimamente y no quiero Dar falsas expectativas. sentar falsas expectativas, ¿vale? Yo ya firmaría estar en la decena alta, ¿vale? Es decir, eso es lo que pienso que es, vamos, no es un objetivo, pero vamos, pienso que si todo va regularmente debería de ser conseguible, ¿vale? Lo que pasa que, vamos, o sea, ya digo que es así una opinión bastante, es una opinión, ¿vale? No está basada en ningún tipo de datos o de datos fundamentados, digamos. Ya, vamos, yo te lo preguntaba en el sentido para que la gente se pudiera mejor hacer una composición de su propia cartera, de qué porcentaje a lo mejor de su cartera pues pudiera tener en un producto como el tuyo, con Ujú. arreglo pues a rentabilidad ya esperada, incluso a volatilidad. Y esto te lo comento por el momento actual, porque yo me estoy quedando bastante sorprendido de que con las caídas que están viniendo, que yo no digo que no sean fuertes en temas de value, desde máximos o lo que sea, yo creo que ya hay por ahí 20% bien hechos y que, oye, que eso ya es una caída, Ujú. pero me quedo sorprendido de que cuando la cosa ya iba solamente por el 5 y con el SP500 en 2800, que ha estado hace 4 días, la gente salía corriendo y digo, joder, digo, aquí todo el mundo está con estas citas de Howard Marks oye, de que la gestión pasiva con el SP500 ves 37 para arriba, 37 para abajo, pero que en el largo plazo tienes un 10% muy aceptable. Estoy viendo que esas citas la gente le gustan cuando su cartera sube, pero cuando bajan no se las creen para nada, ¿no? Como que todo el mundo sale corriendo y dicen, uy, mejor voy a empezar a invertir cuando esto empiece a remontar o cuando vas a saber que remontas. Sí, pues, de hecho, habrá que poner ese estudio que hay por ahí de JP Morgan, ¿no? De que perderte las 10 mejores sesiones te baja la rentabilidad de un 7 a un 4% y que además ese tipo de sesiones igual te vienen los peores momentos, ¿sabes? No lo sé. Exacto. Es que estamos hablando de caídas y en realidad, si te coges el MSCI World, hasta día de hoy estamos en positivo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, Europa ha ido peor y tal, pero que dices, bueno, caídas sí, vale, en los últimos meses, pero es que tampoco estás hablando de que lleves un mercado bajista inmenso. Y Claro, ese año el que esté con un indexado puede estar en este mismo año en positivo. coge el mismo Fannet Smith, pues igual a día de hoy está ahí, o sea, está con una rentabilidad muy maja. Pues ya está, vamos. Correcto. Muy bien, gente, pues no sé si por mi parte he tachado aquí todo lo que habéis ido diciendo y que tenía
pensado preguntar, así que por mi parte está más o menos visto. No sé si queréis comentar algo. No, por mi parte también todo lo que quería preguntarle creo que está claro. A falta después de que ya se vaya concretando más el proyecto, que supongo que nos irá informando Arturo. Sí, sí, vamos, estoy hablando con gente, ya digo, es un proceso un tanto, pues, cansino a veces, pero espero poder dar alguna alegría, ¿no? Dentro de poco, vamos, y dar más información. Bueno, por decir algún comentario, Alex, ¿tienes para fin de año, para algo, tienes alguna estrategia o algo hecho? Así como algunos que vamos a meter nuestros planes de pensiones o nos queda, digamos, algo por hacer. ¿Tienes pensado alguna operativa a medio o corto plazo? Pues para fin de año, nada especial, porque las aportaciones al plan de pensiones las hago de forma periódica, entonces tampoco puedo meter más cantidad, ya llego al máximo de lo que me De lo que te puedo puedes grabar. grabar. Y de hecho, pues, quizás la única novedad para el año que viene sería que me plantearía si seguir con uno de los planes de pensiones. Lo tengo que reevaluar ahora cuando llegue a final de año, porque bueno, parece que después de todo lo que estuvimos comentando hace unos cuantos meses, algo ha mejorado la cosa, pero no en todas las gestoras. Por ejemplo, pues Magallanes seguía yendo el plan de pensiones algo peor de lo que se supone que seguía como referencia, que era actualmente el European. Entonces ahí, por ejemplo, tengo parte del plan de pensiones. Si sigue esta tónica, pues no continuaría con plan de pensiones. Y es que realmente las otras opciones que hay en plan de pensiones, que es irte a indexados, las comisiones que se pagan por la indexación me parecen excesivas. O sea, no veo justificado eso. Sí, En vez pero de ¿te parece excesivo un 0,6-0,8%? Vamos a ver, Sí, comparado con las que puedes, es que comparado con lo que puedes conseguir sí, sí, con no, un comparado con el ETF, 0,3 una sí, sí, Mundi o o un menos. Vanguard o tal, no le veo demasiado sentido. Dices, es más compleja la operativa en un plan de pensiones para seguir al MSCI World o al SP 500. Dices, no, es exactamente la misma complejidad. Y en cambio la comisión pues viene a ser más del doble. Sí, sí, no, vamos, más del doble y bien larga. Por eso, entonces de momento lo revaluaré un poco, pero quizás ese sea el único cambio. Y luego, por supuesto, pues a la espera de cómo esté el tema de lo del fondo de Arturo. Y bueno, y en general, pero nuevamente no es hacia final de año, sino todas las cosas estas que hemos estado comentando, de lo de papel del azar, de la suerte, a mí por lo menos me van calando progresivamente. Y cada vez, siempre sigo un poco rácano con el tema de pagar comisiones, pero cada vez me va calando un poco más. Entonces, mi objetivo es, dentro de lo posible, reducir los costes de los fondos activos que tengo, que ya de por sí son bajos, pero si tengo la oportunidad de reducirlos aún más, lo haré. Sí. Yo reconozco también que cuando tengo que hacer el filtro, y este año he metido algo de tijera, por el tema de los costes, viene, si no es el primer eslabón, es el segundo, efectivamente. Vale, pues creo que hemos agotado un poco ya las cosas de las que teníamos que hablar, ¿no? Muy bien, ¿Qué os parece? Yo, vamos, daros las gracias nada, a ti, Gracias a ti. Alex, por y, venir y a ti por estar ahí. y a los oyentes también, porque, bueno, no sé, imagino que algunas partes, independientemente de si os interesa el fondo o no, o si les interesa el fondo o no, pueden ser interesantes, porque hemos hablado de los criterios de selección de valores, de cómo vemos el mercado, de cómo creemos que funciona esto, ¿no? O desde nuestro punto de vista humildemente personal, ¿no? Bueno, humilde el vuestro, el mío no tanto, ¿no? Pero pues entonces, pues gracias por escucharnos ahí y bueno, y ya a ver cuando ya pasen los exámenes que hemos mandado a José, pues si se puede venir aquí a iluminarnos con su gracejo habitual, ¿no? Diría yo. Sí, sí. De todas maneras, como haremos una entrada de hilo en el foro Más Dividendos, pues ahí entiendo que todas las preguntas que tenga la gente y las inquietudes, pues tendrás a bien a contestarlas, vamos, sin ningún Claro, problema. claro, como siempre, vamos, eso no va a haber ningún problema. Muy bien, Vale, amigos. venga, pues nada, Pues buenas nada, tardes y gracias, chicos. venga, a vosotros. Venga, Un luego, un saludo abrazote. a todos. Hasta luego.